Hola, profe, hola, hola. ¿Cómo están? Qué bueno que pudieron unirse. Muy bien, profe. Sí, mis compañeros de Oberá están viajando, viven lejos, así que están en colectivo ahora. Sí, yo entiendo, yo sé que la mayoría vive lejos, pero después miran la grabación seguro. Sí, 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 no, yo siempre les estoy comentando, así que qué bien. Bien ahí. Gracias, Vero, gracias. Bueno, bueno, como saben, yo sigo sin cámara y sin audio. Si no uso los auriculares no tengo audio, así que si hay interferencia es mi auricular, ¿saben? Así que les pido paciencia nomás, si hay interferencia. Dale, Vamos a profe. ir comenzando. Teoría política habíamos quedado con la idea de democracia en la clase anterior. No sé si pudieron mirar el video. Algunos con la idea de No, profe, democracia. yo todavía no pude mirar. Dale. Habíamos comenzado con el último tema, que es el de democracia, siempre de nuestro autor Suaro, pero Suaro también hace referencia a otros autores como ser Sartori, por ejemplo, y como ser Robert Dahl. Hoy teníamos que continuar con según lo que anoté, la democracia representativa. Habíamos visto algo también de la democracia directa y ahora la democracia representativa, que es la democracia indirecta, que algo pequeño vimos en la clase anterior. Lo que decía nuestro autor con respecto a la democracia representativa es que la teoría democrática más básica es la que justamente se basa, la que justamente se va a basar en el principio de representación. Para nosotros es algo común hacer referencia al principio de representación, pero en otras épocas, en nuestro mismo país, no era algo común hablar del principio de representación, sobre todo cuando tuvimos, por ejemplo, 6 golpes de Estado. Pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? El principio de representación. Hoy constituye quizás un problema de análisis para la ciencia política, eso dijimos la clase pasada, pero hay que tener en cuenta que esa pregunta de a quién se representa, ¿sí? Al grupo o a la sociedad, a partir de que se reconocen los diferentes problemas, ahí están entrando unos compañeros, a quién se representa, es uno de los interrogantes que más se hace hoy por hoy la democracia. Los gobiernos, obviamente, que tienen democracias que, gracias a Dios, cada vez son más. O sea, es el régimen político por excelencia. Cuando comenzamos la materia, habíamos dicho por qué ese autor a principio de año, que era Arnoleto, tomaba a la democracia como un estudio de caso, porque le interesaba. Por eso yo lo pregunto después en la mesa, ya les voy a dar después las preguntas de examen en la última clase que tengamos, las preguntas que me gusta hacer generalmente, no todas, obviamente, pero las que más me gusta hacer. Y bueno, una tiene que ver con eso, porque Arnoleto toma a la democracia como un estudio de caso. ¿Por qué la democracia y no el autoritarismo o no el totalitarismo, por ejemplo? También, haciendo un repasito rápido de lo que fue la semana pasada, habíamos estudiado, así como el principio de representatividad en lo que es la democracia representativa indirecta, la crisis de representatividad, ¿sí? Que hoy la crisis de la política es la que ocasionó que justamente la representación o este principio de representación pierda su fuerza, sobre todo su fuerza simbólica, en la cuestión de la legitimación y que nuestros gobernantes hoy sean deslegitimados, eso hay que tener en cuenta. Y habíamos hablado de Brasil, la clase anterior, como Brasil, por ejemplo, con la aplicación de los presupuestos participativos en los municipios, que por ejemplo aquí Posadas lo tiene, o Verá también, ¿no es cierto? Y así otros municipios, en donde estas iniciativas se aplicaban para qué? Para que justamente las diferentes democracias se fortalezcan desde sus municipios y se pueda hacer frente a la crisis de representatividad desde el estrato más bajo, desde los municipios mismos. Entonces, todas... Ah, ahí me acordé porque lo había anotado, ahora ahí en el programa, anoté que yo les había preguntado si Argentina tenía una democracia plena o no. Eso les había preguntado para que lo pudieran responder hoy. Si Argentina tiene una democracia plena, tiene una democracia consolidada actualmente, pero bueno,
la mayoría no puede ver todavía la clase, después es también una pregunta que puede estar en el examen, ¿no? Si Argentina tiene una democracia plena o una democracia consolidada actualmente. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es de Abraham Lincoln, que es creo del año 1862, 1863, siglo XIX, en donde él dice el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que es una frase que hasta en la misma primaria uno aprende. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y es de Abraham Lincoln, y muchas veces la repetimos y no sabemos. Quiero que quede muy en claro, seguimos con nuestro autor Sodaro, lo que significa la idea de democracia, sobre todo la idea de democracia en el mundo contemporáneo, porque nosotros podemos visualizar pluralidad de imágenes y usos para lo que es el concepto de la idea de democracia, pero en la mayoría de los casos la palabra democracia es usada como un sinónimo de libertad, en realidad. Nosotros decimos libertad, igualdad, el gobierno de las mayorías, obviamente la participación de las minorías, hasta la justicia social, y eso nos da una idea de democracia. Sin embargo, hay algunos que piensan que en realidad es un sinónimo o un símbolo de ineficacia, o de anarquía, o que es solo politiquería, pero que no se hace referencia a la idea de democracia. Bueno, nosotros, dice Sodaro, estamos muy en contra de eso, porque en donde se da la igualdad, en donde se da la representatividad, en donde se da la libertad, el gobierno de las mayorías, sin dudar que hay democracia. A la democracia, dice Sodaro, la vamos a reconocer como un régimen político, pero algunos autores, también lo dijimos en la clase pasada, lo pueden considerar como una forma de gobierno o como un sistema político. La democracia como régimen político lo que permite es el funcionamiento del Estado. Eso sí o sí hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para los que van a ir o fueron ahora a la escuela asociada y el año que viene a la práctica docente, y para los que estudian la tecnicatura también. La democracia como régimen político permite el funcionamiento del Estado, porque ahí las decisiones son decisiones colectivas. Y obviamente que estas decisiones colectivas van a ser adoptadas, ¿sí?, por quienes recae justamente este principio de representatividad. Entonces, hay que ver qué sucede en un sentido amplio y qué sucede en un sentido estricto con respecto a esta idea de democracia. En un sentido amplio, la democracia es una forma de convivencia, obviamente que es una convivencia social, en la que todos los habitantes y los ciudadanos son libres, son iguales ante la ley. Ahí está la cuestión. Siempre teniendo en cuenta la democracia en un sentido amplio. Ahora, si pensamos a la democracia en un sentido estricto o en un sentido restringido, quizás pensamos únicamente en los que participan o tienen la posibilidad de participar. ¿Qué sería eso? Sería, por ejemplo, los que realmente el día de las elecciones, de la contienda electoral, van a sufragar, ¿no?, van a emitir su voto, o los que pueden postularse a los cargos públicos. Eso sería la democracia ya en un sentido más restringido. Bien, hay que tener en cuenta, también dice Sodaro, quiénes son los que van a posibilitar esta democracia, teniendo en cuenta las distintas formas en las cuales se puede clasificar esa democracia. ¿Por qué? Porque a la democracia la podemos encontrar dentro de una monarquía, hoy por hoy, o la podemos encontrar, decía Sodaro, antes, dentro de la aristocracia, por ejemplo, cuando existía esa forma de gobierno, y después hablamos de la democracia de muchos, la democracia plena, la democracia consolidada, que es la mayoritaria en los países tanto de Europa Occidental como de los países anglosajones y como de América Latina. Entonces dice Sodaro, bueno, pero ¿cuál es mejor? ¿Esa democracia directa, se pregunta Sodaro, o la democracia indirecta o representativa? Y ya, como hemos visto someramente en la clase anterior, en la democracia directa la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Los miembros del pueblo son los que directamente, ¿sí?, van a ejercer el poder. A ver, en la antigüedad podíamos nombrar a lo que era Grecia o a lo que era Roma, y actualmente podemos pensar en los cantones de Suiza. O sea, nosotros le decimos provincia, Suiza le dice los cantones. Los cantones de Suiza siguen utilizando la democracia directa.
Sin embargo, dice Sodaro, en la democracia indirecta o representativa, cuando la decisión ya es adoptada por personas que son reconocidas por el pueblo, y obviamente se van a convertir en nuestros representantes, esta democracia indirecta o representativa llega a ser más legítima que la democracia directa. Eso apuntarlo bien, por favor. Para Sodaro, la democracia indirecta o representativa llega a ser más legítima que la democracia directa. Pero eso no significa que sea más legal. No, no, no. Sodaro no le quita la connotación de legalidad a la democracia directa. O sea, Sodaro dice, la democracia directa es legal. Quizás lo que tiene la democracia indirecta o representativa es más legítima, pero la democracia directa no deja de ser legal. Y luego también Sodaro hace referencia a lo que es la democracia participativa, cuando se aplica un modelo político que facilita, digamos, a los ciudadanos su capacidad de asociarse, de organizarse, de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las acciones públicas, o, por ejemplo, cuando se facilita a la ciudadanía los mecanismos plebiscitarios, por ejemplo, o se amplían los derechos. En Argentina tenemos realmente una democracia participativa desde hace más de 10 años, o exactamente hace 15 años más o menos, que Argentina tiene una democracia participativa, sobre todo lo que tiene que ver con la ampliación de los derechos. Quizás en la mesa lo que les puedo llegar a preguntar es en dónde se ha observado más esta democracia participativa en la Argentina con respecto a qué leyes. Entonces, eso ustedes también luego lo van a buscar en política comparada con respecto a las leyes innovadoras. Pero en cuanto a la regulación legal, ¿sí?, que serían leyes innovadoras, Argentina ha incrementado, ha aumentado realmente lo que tiene que ver con su democracia participativa. Bien, dice Sodaro también que este término democracia se va a utilizar ampliamente no solo para designar, para hacer referencia a lo que tiene que ver con una forma de organización política, sino también a lo que tiene que ver estrictamente con la convivencia social y con la organización social. Y cuando hablamos de esto de la forma de convivencia y la organización social, es menos vertical, ¿sí? Es más horizontal. Obviamente con las relaciones más igualitarias entre todos los miembros de la sociedad, ya sean los ciudadanos o ya sean los habitantes. Es como que ahí hay una equiparación del poder vertical y el poder horizontal. En este sentido habitual, dice Sodaro, el uso justamente del término democracia se va a convertir en lo que es democratización, ¿no? Por ejemplo, la democratización de las relaciones familiares, o cuando decimos la democratización de las relaciones en el trabajo, que se pueden dar dentro de la empresa, o las relaciones que se pueden dar de democratización en la misma universidad, o también está en la misma escuela. Hoy por hoy, cada vez más se habla de la democratización en las relaciones de la escuela y dentro de la escuela. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta, sobre todo los que están comenzando a asistir a la escuela asociada, lo que implica la democratización de la escuela y dentro de la escuela. Bien, Sodaro hace referencia también a cuáles son las características que tiene que tener una democracia. Tiene que ser constitucionalista. Esa es la primera característica. Sí o sí tiene que ser constitucionalista. ¿Por qué? Porque la democracia como régimen político se sienta, toma sus bases en lo que es una carta fundamental, ¿no? Ahí se establece la organización, cuáles son las facultades de los diferentes poderes, cómo se van a organizar los diferentes poderes, se va a reconocer y se van a garantizar los derechos humanos. Por eso, una característica fundamental es constitucionalista. Otra característica de la democracia es que establece el bien común como un fin del Estado. Sí o sí se tiene que dar el bien común como un fin del Estado. Otra característica es el gobierno de la mayoría, ¿sí? Pero, atención con esto, porque si no después se interpreta mal. Es el gobierno de la mayoría, pero con respeto a los derechos de las minorías, con el lugar que se le tiene que dar a los derechos de las minorías. Otra característica es que permite el pluralismo ideológico y político. Eso también apuntar muy bien. Otra característica de la democracia es permitir el pluralismo
ideológico y permitir también el pluralismo político, si no, no es democracia. Y otra característica, dice Sodaro, tiene que ver con incentivar las libertades políticas que rodean a todo el proceso electoral. Siempre, siempre tienen que existir libertades políticas dentro de lo que es un proceso electoral, si no tampoco sería democracia. Otra característica es que la democracia permite elecciones periódicas de nuestros gobernantes, de nuestros representantes, obviamente siempre según la ley, según las normas que están preestablecidas. Se tiene que dar el sufragio, obviamente que tiene que ser a través del sufragio, que tiene que ser universal, secreto, tiene que ser igualitario, ¿sí? Otra característica de la democracia es que se va a dar una competencia pacífica por el poder. Eso es fundamental. La competencia dentro de una democracia tiene que ser siempre una competencia pacífica del poder. Porque obviamente, dice Sodaro, se tiene que descartar todo tipo de violencia, ya sea la violencia física, ni hablar, ¿no? Pero violencia física, la verbal, hoy por hoy a través de las redes sociales, no se pueden llevar a cabo luchas por el poder a través de las redes sociales y que sean relaciones, que sean luchas violentas, aunque pensemos, bueno, pero las redes sociales no lastiman a nadie. Sí, sí, y esto muy pronto seguramente se va a tipificar, se va a legislar. Otra característica de la democracia es que se distribuye, o se debe distribuir por lo menos, el poder del Estado en órganos diferentes, ¿sí? Eso ayuda también en lo que es la división de poderes. Otra característica tiene que ver con que se reconoce la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad para que cada uno de nosotros, para que cada uno de los ciudadanos pueda satisfacer diversas necesidades. Otra característica, dice Sodaro, tiene que ver con la vigencia efectiva de un Estado de Derecho. Se tiene que permitir la vigencia efectiva de un Estado de Derecho. Ahí hablamos de democracia, si no, no es democracia. Bien, estas son las características que no pueden faltar. Si falta una sola de ellas, claramente que no estamos en un régimen político de tipo democrático, sino que estaríamos en uno que sería... Profe, Sí. Sí, sí. el anteúltimo, ¿cómo era? Se reconoce La vigencia efectiva la del anteúltima Estado de Derecho. característica. La vigencia efectiva. Tiene que Gracias. permitir la vigencia efectiva del Estado de Derecho o también el de reconocer la autonomía. Hay que reconocer la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad. Bien, gracias, Vero. Vamos ahora a los valores. ¿Cuáles son los valores de la democracia? Dice Sodaro. La dignidad de la persona, la dignidad humana, por sobre todas las cosas. En nuestro caso, se encuentra dentro de los pactos internacionales sobre derechos humanos. O sea, si bien no hay un, digamos, artículo específico, no es explícito, pero sí se encuentra implícito en los tratados internacionales sobre derechos humanos que... Pero es que la última no se escuchó nada. ¿Cómo? Repito, ¿qué no se escuchó? ¿Lo de los valores? Dijimos No, todo distorsionado. A ver, sí, porque vieron mi audio, ni cámara ni audio. Los valores de la democracia, el primero es la dignidad de la persona, la dignidad humana de la persona. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bueno, ese valor nosotros no lo tenemos quizás en forma explícita en la Constitución Nacional, pero sí en forma implícita. ¿A través de qué? De los pactos internacionales sobre derechos humanos. Esos pactos internacionales sobre derechos humanos que se incorporaron en nuestra Constitución a partir de la reforma del año 1994 y que tienen jerarquía constitucional. Es por eso que es muy importante la dignidad de la persona humana, su reconocimiento y su valoración integral. Por eso se destaca como valor de la democracia. Otro valor... No se escucha. ¿Hola? ¿A todos les pasa o es solo a Vero? Porque mi audio no funciona bien. Por eso quiero saber si es solo mi audio. Yo la escucho bien, profe. Porque yo sé que mi audio funciona mal, pero quería saber si es el de Vero también o es
el mío únicamente. ¿Quién más? Ahí está Lidia. ¿Quién más? Se No escucha escucha bien. entrecortado. Entonces sí, chicos, es mi Yo audio. le ¿vieron? escucho cortado, profe, pero... Sí, es mi audio. Ujú. Profe, Sí, es mi audio. yo le escucho cortado, sí, pero hay inestabilidad en el Wi-Fi. Ah, ¿en el mío será? No me avisó nada todavía. Pero bueno, el de todos quizás. No, yo tengo. Entonces el mío. Acá anda malísimo, quizás. Bien. ¿Escucharon el segundo valor que dije? ¿El de la democracia? Perdón, el de la libertad. El segundo valor de la democracia es la libertad. ¿Ese escucharon? No. ¿Puede reiterar, profe? Sí, sí, sí. La libertad es el segundo valor de la democracia que menciona Sodaro. Porque dice que la libertad es una característica de todas las personas, o sea, toda persona humana, porque también tenemos las personas jurídicas. La libertad es una característica de todas las personas humanas, ¿sí? Porque la persona humana lo trae desde el momento del nacimiento. Y la libertad, dice Sodaro, es la que nos permite optar, o sea, nos permite elegir, tomar nuestras decisiones. Por eso la libertad es inherente a nosotros mismos. ¿Se escuchó? Sí, perfecto. Sí, Bueno, se escucha. vamos al próximo valor de la democracia que menciona Sodaro, que dice la igualdad. Entonces, primero dijo la dignidad de la persona humana, luego dijo la libertad, siempre de la persona humana, ahora la igualdad. Y Sodaro dice que la igualdad es un valor que reconocemos a todas las personas humanas por igual, todos nacemos iguales en derechos y dignidad, todas. Y en nuestra Constitución eso está plasmado en el artículo 15, ¿sí? La igualdad y el derecho a la igualdad. Eso es algo explícito en nuestra Constitución Nacional. Luego, Sodaro hace referencia a cuáles son los principios. Entonces, él habló de las características, de los valores y ahora los principios de la democracia. Y él dice, primero, el primer principio es el respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos. Ese es el primer principio de la democracia. Respeto, promoción y garantía de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque dice Sodaro que el Estado está obligado al respeto de los derechos de las personas, a promoverlos, a garantizarlos. ¿Y cómo se hace esto? De promoverlos, de garantizarlos, a través de las normas, a través de la sanción de la norma. ¿Por qué? Porque es el mecanismo más eficaz para poder promover justamente el respeto, la garantía de los derechos humanos. Entonces, ese es el primer principio de la democracia. Luego, dice la autodeterminación del pueblo o la soberanía popular, dice Sodaro. Autodeterminación del pueblo o la soberanía popular. ¿Por qué? Porque dice que esto constituye justamente el reconocimiento efectivo de que el pueblo tiene la capacidad y el poder de elegir el tipo de gobierno que para el pueblo sea conveniente, ¿no? Con total independencia, con total libertad. ¿Por qué? Porque el pueblo es la fuente desde donde nace y se origina el poder del Estado. Eso nunca tienen que olvidarse. El pueblo es la fuente desde donde nace y desde donde se origina todo el poder del Estado. Ninguna persona o ningún grupo tiene el derecho a imponer, por ejemplo, decisiones políticas o políticas mismas sin el consentimiento del pueblo. Por eso, entonces, el primer principio de la democracia, dijimos, el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos. El segundo principio, dice Sodaro, es la autodeterminación del pueblo o la soberanía popular. Bien, hay que tener en cuenta que estos dos principios, tanto el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos, como la autodeterminación del pueblo o la soberanía popular, se pueden desvirtuar. A ver, ¿qué entienden por, si yo digo que se puede desvirtuar la democracia? ¿Qué sería eso de desvirtuar la democracia? ¿O cómo se daría esa desvirtuación de la democracia? ¿Cómo les parece? Por ejemplo, cuando gobierna
una minoría como una élite nada más, solo un sector y para solo un sector. Cuando gobierna, por ejemplo, un tirano, ¿sí? O, por ejemplo, también cuando gobierna un dictador, ahí podemos hablar entonces de desvirtuaciones de la democracia. Ese es otro punto al cual hace referencia Sodaro. Él dice desvirtuaciones de la democracia. Y esas desvirtuaciones de la democracia sería la tiranía de la mayoría. La regla de la mayoría en la que se basa la democracia puede producir un efecto negativo, dice Sodaro, ¿sí? Justamente se lo conoce como tiranía de la mayoría. Y la tiranía de la mayoría se refiere a la posibilidad de que en un sistema, o sea, en un régimen democrático, una mayoría de personas puedan, en teoría, perjudicar o incluso puedan oprimir a una minoría particular. Eso es la tiranía de la mayoría. Cuando esta mayoría, que obviamente son las que están en el poder, pueden ejercer, o sea, algo, o sea, que en teoría lo que va a perjudicar, ¿sí? O pueden llegar a oprimir a esa minoría. Eso es una desvirtuación. Y obviamente que esto es negativo. Si bien siempre pensamos la regla de la mayoría positivo, también puede producir un efecto negativo. Esto es negativo desde un punto de vista de la democracia para poder consolidarse, para que esta sea realmente una democracia plena, porque lo que trata es de que la ciudadanía, ¿sí? La mayoría de los ciudadanos no obtengan ningún tipo de poder y estar, obviamente, gobernados por las decisiones políticas y por las políticas que solamente favorecen a un sector. Entonces, ahí es cuando se desvirtúa la democracia. Y obviamente esto es un efecto negativo, produce un efecto negativo. Y solamente son unas personas las que perjudican o también pueden llegar a oprimir a una minoría en particular. Bien. Les pregunto, ¿entendieron entonces la idea, el concepto de democracia al cual hace referencia Sodaro? Las características, los valores, ¿sí? Los principios. Ahora lo que implica la desvirtuación de la democracia, que caeríamos o en una autocracia o en un régimen autoritario. ¿Se comprendió eso? Profe. Sí, profe, Sí. perfecto. Perfecto. Sí, Ok, sí. si podría repetir lo que es tiranía de la mayoría. Sí, repito, la tiranía de la mayoría es la que va a producir un efecto negativo, ¿sí? Pero ¿por qué produce un efecto negativo la tiranía de la mayoría? Porque se trata de una mayoría de personas que, en teoría, digamos, pueden perjudicar o pueden llegar a oprimir, ¿sí? Pueden llegar a perjudicar o pueden llegar a oprimir a una minoría particular. Eso es la tiranía de la mayoría. Ok, profe, gracias. Ustedes saben que el cuatrimestre termina el 18 de noviembre. ¿Vieron? ¿Sabían? Ese 18 cada viernes. Ese día termina el cuatrimestre. Y ya comienzan a rendir el 21. El 21 de noviembre comienzan las mesas. ¿Te lo dijeron a ustedes? Sí, profe. Bueno, esta materia se va a rendir, así virtual, conmigo y con la profesora Flavia. A mí me gustaría que otra vez ustedes, porque yo sé que les cuesta muchísimo estar, que puedan estar esa última clase esa semana, que creo que sería el 15, martes 15, a ver, 15, 16, 17, sí, el martes 15, porque sería la última antes del examen. Así que si ese día pueden hacer un esfuerzo, cualquier cosa, si tenemos que poner la clase más tarde, para que todos puedan llegar, no tengo problema de poner la clase más tarde, pero que puedan estar porque ese día voy a hacer hincapié en algunos conceptos que me interesan, algunas que otras preguntas. Así que sería bueno, si no les queda este horario, hacemos más tarde, ¿saben? Buenísimo, profe, muchas gracias. Vamos ahora con el otro link, vamos a teoría política comparada, ¿sí? Utilicen el otro link.
Vamos, Bueno, gracias. profe. Vamos.